referencia los siguientes esquemas compuestos. Todos los esquemas compuestos ya están dados, ¿sí? Independientemente de la característica de cada una de las proposiciones simples o del significado de cada una de ellas. Lo que nosotros tendríamos que hacer, primero que nada, es tratar de definir qué se entiende por tautología, contradicción y contingencia. Empecemos por la tautología. ¿Qué entienden ustedes por tautología? Cuando un esquema compuesto es una tautología. Cuando todos los valores de verdad, independientemente del carácter de cada una de las proposiciones simples o atómicas, cuando todo el valor del esquema compuesto es verdadero para cualquier valor. Bien, para probar si un esquema es una tautología o una contradicción o una contingencia, ¿sí? Bueno, en el caso de la contradicción sería aquel en el que todos los valores de verdad son... ¿Cuántos? ¿Son qué? Falsos. Y una contingencia cuando entre los valores de verdad de la proposición del esquema compuesto, ¿sí?, intervienen verdaderos y falsos. Bien, para probar que tales esquemas constituyen una tautología, una contradicción o contingencia, habría que utilizar, por ejemplo, tablas de verdad, si no conocemos leyes lógicas que nos permitan anticipar a partir de la estructura cuál es el valor de verdad del esquema compuesto. Para dar cuenta de lo que terminé de decir, uno podría pensar que un esquema compuesto es una tautología si, por ejemplo, utilizando el condicional, apelamos a la definición del mismo. En este caso, este esquema, independientemente de saber o no la estructura, que lo podríamos hacer a través de tablas de verdad, podemos anticipar que corresponde a una tautología. ¿Por qué? Porque esa es la definición del operador condicional o del condicional. Si hiciéramos una tabla de verdad para tratar la equivalencia lógica entre las proposiciones P entonces Q y no P o Q, debería dar verdadero, independientemente del carácter de verdad, ¿sí?, el bicondicional. Entonces, en el caso de cualquier tabla de verdad, ustedes estuvieron viendo en la teoría, ¿sí?, que aparece en la teoría y en los ejemplos que dejó el profesor de práctica, para armar una tabla de verdad habría que ver la cantidad de proposiciones simples involucradas, ¿sí?, y las filas que corresponderían a esa tabla de verdad en función de la cantidad de proposiciones simples sería 2 elevado a la n, que en este caso particular con n siendo la cantidad de proposiciones simples. En este caso, al aparecer solamente P y Q, tendríamos 2 al cuadrado, o sea 4 filas. Por lo tanto, tendríamos por un lado P, por el otro lado Q, luego tendríamos la composición entre P y Q, que sería tengan paciencia,
P y Q. Luego tendríamos P y Q, entonces Q. Y por último, P y Q, entonces Q o P. Obviamente que habrá que tener cuidado con el uso de los paréntesis, corchetes y llaves, ¿sí? Así como tienen su significado en lo que serían las operaciones algebraicas o aritméticas básicas. En este caso el orden es un ordenador que hay que utilizar. Si no escribiéramos, por ejemplo, el paréntesis en el último par que escribí P y Q, entonces Q, diríamos que solamente la implicación correspondería a la relación entre Q y Q. Bien, tratemos de armar la tabla de verdad, como se los ha mostrado, verdadero, verdadero, falso, falso, o 1, 1, 0, 0 o 0, 0, 1, 1 en función de el formato que decidan utilizar. Eso va a depender de la forma que les sea más cómodo, ¿sí? Igualmente conviene mantener ciertas convenciones a los efectos de ser lo suficientemente, digamos, armónicos y equilibrados en el desarrollo de cada uno de los ejercicios, lo que no indicará en absoluto, ¿sí?, que si ustedes toman un esquema diferente y en lugar de empezar con verdadero, verdadero, empiezan con falso, falso, ¿sí?, no van a llegar al mismo resultado y nadie tendrá por qué decirle que está mal. Entonces, en el caso de la proposición simple Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Luego tendríamos que analizar la conjunción entre P y Q. La conjunción entre P y Q. ¿Cuál es el único caso en el que una conjunción es verdadera? Si los dos son verdaderos. Si los dos son verdaderos. Entonces, en este caso tendríamos que la primera fila sería la única verdadera y las restantes todas falsas. Por lo tanto, ya tenemos caracterizado a la conjunción entre P y Q, que por ejemplo, siempre vale la pena ir recordando algunas de las propiedades en este caso de la conjunción, que es conmutativa, que es asociativa, ¿sí?, que son propiedades que están relacionadas con ese conector lógico. Bien, ahora tendríamos que fijarnos en la columna que corresponde a P y a Q, pensarlo como una proposición simple, ¿sí?, y considerar el condicional. Que el condicional es únicamente falso cuando. Cuando es verdadero y falso, ¿no? Bien, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. ¿Sí? Partiendo de hipótesis verdaderas, no se puede llegar a una conclusión falsa. Por lo tanto, en este caso, tendríamos que asociar y, en este caso, respetar el orden, porque el condicional no es conmutativo. ¿Sí? P entonces Q y Q entonces P son dos esquemas diferentes. ¿Sí? Uno es el recíproco del otro. El condicional es equivalente en términos lógicos a lo que se conoce como el contrarrecíproco. Bien. Entonces, sabemos que P y Q es verdadero. Tendríamos verdadero con verdadero. No sé si tengo acá un puntero para utilizar, pero voy a utilizar un colorcito. Tendríamos verdadero, entonces verdadero. ¿Sí? Y verdadero, Se, entonces se ve verdadero. tu puntero, Jorge, ¿eh? Cuando estás indicando, se ve el puntero en la pantalla, a dónde está haciendo el clic, a dónde está el puntero cada vez. No sé si Bien, si el resto lo ve, creo que sí.
Entonces, en este caso, verdadero, entonces verdadero, nos quedaría verdadero, luego falso, falso, daría también verdadero, falso, verdadero, sería verdadero, y esa es la que se conoce como demostración por contradicción, y falso, falso, también daría verdadero. Bien, entonces no se tiene ningún antecedente verdadero y consecuente falso. Por lo tanto, si tuviéramos que pensar en términos lógicos, por ejemplo, diríamos que acá se tendría una tautología, pero no es el esquema completo. Ahora tendríamos que pensar en la columna que corresponde a todo el desarrollo, ¿sí?, de P y Q, entonces Q, y tendríamos que compararlo con la disyunción con P. Entonces tendríamos algo como, sabiendo que la disyunción, ¿qué característica tiene la disyunción amplia? Es únicamente falso cuando es falsa la disyunción. Cuando los dos son falsos. Cuando los dos son falsos. En todos los casos restantes es verdadero. Por lo tanto, si comparamos la columna 1, 2, 3, 4, 5, la columna 4 con la columna 1, tendríamos verdadero, verdadero, y verdadero, verdadero sería, en este caso, verdadero. Luego tendríamos verdadero, verdadero nuevamente, con lo cual tendríamos como resultado verdadero, verdadero, disyunción falso, también es verdadero, pueden pasar una u otra, pero no ambas. Y por último, verdadero, falso, que nuevamente sería verdadero. Por lo tanto, independientemente que P signifique que el agua es sólida, y que Q signifique que la Tierra es plana, ¿sí?, independientemente del significado que admitan cada una de esas proposiciones, el esquema lógico es una tautología en este caso, porque todos los valores de verdad, independientemente de las características particulares de P y de Q, ¿sí?, son verdaderos para esta composición de proposiciones simples a través de los conectores dados. Entonces, en este caso tendríamos una tautología. Bien, en el caso B, en realidad en todos los casos no observo ninguno que tenga más de un par de proposiciones simples, ¿sí? Podríamos hacer algún otro, ¿sí? Sugieran ustedes que... ¿Sí? Hay una tabla para dar el valor de verdad en las proposiciones. ¿Cómo hay un qué? Repetime, por favor. Si hay una alternativa a esas tablas de verdad. Sí, hay alguna que inclusive se le asigna acá en cada una de las proposiciones directamente utilizando la columna 5, y sobre cada una de las proposiciones simples se le asigna los valores de verdad, ¿sí? Verdadero, verdadero, y bueno, y ahí ya se van haciendo las relaciones, ¿sí? O sea, pueden hacerlo de diferentes maneras. Hay en efecto diferentes formas de caracterizar a dicha tabla, ¿sí? Como les dije, podremos utilizar verdadero, 1, ¿sí?, falso, 0, o sobre la proposición compuesta caracterizar los valores de verdad, y sería inclusive un poco más sencillo llegar a la tautología. Este es un formato que es bastante generoso en cuanto al desarrollo,
porque nos permite observar lo que pasa de manera independiente en cada una de las asociaciones que se dan entre las proposiciones simples, pero pueden hacerlo bajo el esquema que ustedes consideren que más les rinda.